El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una emisión más de su programa Querigma de Amor, la nueva unción, aquí para EWTN, en donde hay millones de personas compartiendo con nosotros la poderosa palabra de Dios y la importancia de dejar que esa palabra no solamente te interpele, sino que te lleve a un cambio de actitud. Una de las cosas que nosotros los católicos profesamos es la parusía, la venida de Cristo, que ha podido causar a lo largo de la historia muchos descontentos, desacierto, angustia, temor. Sin embargo, como creyente, nosotros debemos estar fundamentados en la enseñanza de la Iglesia. Es cierto, creemos, y es dogma de fe, que Jesucristo, cumplida su misión, no solamente ascendió a los cielos, sino que había prometido previamente a sus discípulos su retorno. Vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y cada domingo y en cada solemnidad, cuando se hace la profesión de fe, nosotros lo proclamamos. Volverá a juzgar, viene nuestro Señor. Ahora, nosotros podríamos hablar de dos momentos del encuentro con el Señor. Uno que corresponde a nuestra experiencia particular, lo que conocemos como el juicio particular, y otro, el tiempo que solamente Dios conoce en la venida definitiva del Maestro. Dentro de esas dos realidades también se puede hablar de una medida intermedia, donde Cristo viene en cada circunstancia que vivimos un sacramento, la Eucaristía, el bautismo, de alguna forma Cristo se hace presente. Ahora, es bueno que también nosotros tengamos lo que se llama discernimiento. El discernimiento es la capacidad de poder mirar las cosas que son gratas a los ojos de Dios y las cosas que no son gratas a los ojos de Dios. También poder juzgar la circunstancia de lo que se ve, porque Jesús habla siempre en un lenguaje que la gente pueda entenderle. Habla, por ejemplo, cuando los frutos están maduros. Y hay muchos momentos en la Biblia que se habla de estos frutos maduros. Cuando fue a buscar a la higuera, no vio que el higo estaba seco. Y hoy también Jesús quiere encontrar esos frutos maduros y nosotros debemos también discernir. En el texto del capítulo de Mateo, y aprovecho para recordar que cada evangelista hace una referencia a este tema de la parusía. En el capítulo 24, versículo 30 del Evangelio de San Mateo, se nos dice: porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si no se acortaran aquellos días, nadie se salvaría, mas por amor de los elegidos se acortarán los días aquellos. Entonces algunos dijere: aquí está el Mesías, no le crean, porque se levantarán falsos Mesías, falsos profetas, y obrarán grandes señales y prodigios para inducir al error, si fuera posible, aún a los mismos elegidos. Miren que se los digo de antemano. Palabra del Señor. El texto continúa. Miren, Dios no hace nada sin previo aviso a sus siervos, para que vivamos preparados. Si yo vivo en obediencia a la palabra, no tengo por qué caer en angustia, en zozobra. Dios lo menos que quiere de sus hijos es la angustia y la desesperación. Para el que no cree, por más explicaciones racionales que podamos dar, sencillamente está cerrado. Al que cree no necesita de mayores explicaciones, pero sí una coherencia entre su palabra, es decir, la palabra que recibe, que es palabra de Dios, y su comportamiento. Dios, por lo tanto, no espera que cuando hablamos de parusía, la gente se llene de nerviosismo, de miedo, de angustia, sino de paz. Porque el Dios que predicamos es un Dios de paz. Indistintamente de que estemos inmersos en tribulación, en persecución, en calumnia, en toda clase
de situaciones conflictivas. Ahora, si discernimos lo que Jesús nos está diciendo, y cada palabra de Jesús se ha cumplido y está también otras por cumplirse. Por ejemplo, hablar de lo que fue la caída de Jerusalén, la destrucción del templo, fueron palabras proclamadas por nuestro Señor. Los apóstoles estaban orgullosos, como todos los judíos, de la majestad del templo. Y Jesús, mirando el templo, le dijo a ellos: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Todo esto que ven será destruido. Y efectivamente, con la incursión de los romanos en el año 69-70 de nuestra era cristiana, pues comandado por Tito el general, Israel fue aplastada, humillada, y se destruyó el templo. Y todos los judíos fueron a la diáspora hasta que se cumpliese el tiempo de los paganos, como se nos dice en la Escritura, que fue el retorno de los judíos a su tierra prometida. Hay elementos que son disuasorios, que nos pueden ayudar a discernir y mirar en qué circunstancias nos encontramos. De verdad que cuando uno mira los frutos, pudiera decir, ya el fruto está maduro. Ya hay muchos indicios que nos dicen de que algo más puede ocurrir próximamente. Pero ¿qué es ese algo más? Jesús quiere que tú y yo estemos conscientes de que Él retornará. Y si Él va a retornar, quiere encontrar preparado a los siervos. Que no seamos desprevenidos, porque hay algo más. El poder del resucitado que cumple sus promesas. Porque este cielo que contemplamos, esta tierra en que habitamos, será transformada. Será transformada para que reine la justicia, reine el amor, reine la paz. Más, dice también la Escritura, si seguimos leyendo el texto del apóstol Mateo, más adelante, la venida del Hijo del Hombre. Luego, enseguida, después de la tribulación, después de las pruebas de aquellos días, el sol se oscurecerá. Se habla del tiempo de oscuridad, no solamente en el sentido físico, sino que la peor oscuridad que puede haber es la oscuridad del alma, lo que se conoce como la apostasía, la gran apostasía, el pensar que Dios no existe. Si Dios no existe, cada uno es Dios y puede hacer lo que le da la gana. Es increíble ver cuánta gente hoy, tras la tecnología, que puede ser bien empleada, también sirve para distorsionar, distraer a tanta gente en juegos y en prácticas que no contribuyen a una sana educación, a una sana formación de la conciencia, porque al enemigo le conviene que vivamos nosotros distraídos de la bondad y de la ternura de Dios. De allí, ¿por qué es importante la lectura de la Escritura? Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. En ella quiero caminar, sin distraerme, sin irme a la derecha o la izquierda, sino en obediencia fiel a tus designios. Sigue diciendo, entonces aparecerá el estandarte del Hijo del Hombre. ¿Y cuál puede ser el estandarte del Hijo del Hombre? El estandarte de la cruz. Cristo murió en la cruz y desde ese momento lo que antes pudo haber sido maldición se ha convertido en la mayor bendición. Bendita cruz que sostuvo al Redentor y que de ese madero brotó la salvación, por lo cual es de justicia que toda la humanidad vuelva sus ojos, como dice la profecía, mirarán al que crucificaron. Volveremos nuestra atención ante el crucificado. Y no solamente eso, sino que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso lo que viene es lo mejor. Y preparémonos conscientemente de esta llamada del Señor. Ya volvemos después de esta reflexión. El amor de Dios es como el océano. Podemos ver su principio, pero no su final. Ya regresa Querigma de Amor.
Ya estamos de regreso en Querigma de Amor. Estamos, queridos hermanos, hablando sobre el discernimiento del tiempo que nos está tocando vivir aquí en su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Este programa que está siendo de bendición y lo creemos firmemente para su vida, porque es importante que a la luz de la palabra usted sepa en qué circunstancias nos encontramos. No hay que tener muchas luces para percibir, para poder olfatear, para poder escuchar la voz de aquel que nos dice: estén preparados porque a la hora que menos piensas vendrá su Señor. Como ladrón en la noche. Si yo vivo en paz, si yo vivo en sintonía de su palabra, no tengo por qué desesperarme ni angustiarme. Sé que eso ha de cumplirse. Cielo y tierra pasa, su palabra no pasará. Habíamos quedado en el versículo 30, donde dice: entonces aparecerá el estandarte del Hijo del Hombre en el cielo, y se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y majestad grande, y enviará a sus ángeles. Esto es interesantísimo porque Jesús está diciendo que va a volver y quiere encontrarnos de verdad preparados para esto. No hay que angustiarse, pero sí vivir preparado. Me preocupa mucho la cantidad de personas en el mundo que no han tomado conciencia de esta palabra. En el año de la misericordia que se ha vivido, es una oportunidad preciosa para darse cuenta que Dios quiere abrazar a todos sus hijos con la misericordia, pero que también un atributo de Dios es la justicia. Y aunque no podemos nosotros precisar cuándo operará cada acontecimiento, es verdad que Dios va a obrar también su justicia, porque es justo que Cristo reine. Y esa justicia va a demandar una purificación. Y no hay nada de Dios que le mueva que no sea el amor. En otras palabras, que el acto de la justicia divina también es un acto de misericordia. Y si vamos a lo que dejó escrito Santa Faustina por obediencia al Señor en su diario, hay un aspecto de esto que estábamos hablando en el numeral 83 del diario de Santa Faustina, cuando deja escrito: se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces en el cielo aparecerá el signo de la cruz. Como hizo, mirarán al que traspasaron, al que fue humillado, al que fue violentado, cruelmente crucificado. Lo van a ver. Y sigue diciendo: y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador, saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminará la tierra. Si Él es el dueño de toda luz, de todo lo creado, cuánto más de sus benditas llagas para recordarnos que por sus llagas hemos sido salvados. Eso sucederá poco tiempo antes del último día. Ahora, si yo sigo proyectándome en lo que la palabra enseña y lo que los místicos de la iglesia en gran número nos han hablado de estos tiempos, uno observa que estamos casi ya en torno al cumplimiento de estas grandes profecías. Y le doy un elemento añadido al diario. El Señor, a través de Santa Faustina, le habla de que si su nación conservaba la fidelidad, iba a salir una chispa. Nosotros no tenemos duda de que esa chispa se llamó San Juan Pablo II. Este Papa, designado por la providencia divina, tuvo una misión: dar a conocer ese mensaje central en su pontificado de la misericordia. Y le dijo que prepararía al mundo a su segunda venida. Por lo cual los acontecimientos que vivimos en el presente no son ajenos a lo que las profecías nos van diciendo en las Escrituras, en los místicos, en la tradición de la iglesia, porque la iglesia vive en un permanente adviento. Y cada vez que celebramos la Eucaristía, aunque usted pueda pronunciarlo de forma rutinaria, hacemos una afirmación. En el momento de la consagración, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Entonces uno pregunta, ¿realmente tú quieres que venga? ¿O te importa un comino el retorno de Cristo? Si de verdad tú estás pronunciando eso con tu corazón, claro que hay que cerar. Y el Señor acortará el tiempo en atención a los justos, en atención a sus elegidos. Porque de no ser así, si Dios no actuase de forma compasiva, pudiéramos estar hablando de una autodestrucción de todo el universo. Y es lo menos que Dios quiere, porque las obras de Dios no se destruyen, se transforman, se purifican. Todo lo que Dios hace, lo hace de forma permanente. Cielo y tierra pasa, su palabra no pasa. Él se conserva siempre inmutable, el mismo, ayer, hoy y siempre. Esa es la tarea que nosotros tenemos, aprovechando este espacio de televisión de EWTN, no para suscitar miedo. Dios no quiere que la gente viva angustiada. Dios no quiere que la gente viva con miedo. Dios es un Dios de orden, es un Dios de paz. Y lo que más se espera de ti es que tu corazón esté pacificado. Pero de que viene, viene. Cuando Jesús hablaba de su pasión, ¿cuál era la actitud de los discípulos? No hable de ese tema. Hoy también hay muchos cristianos católicos que no les gusta que le toquen ese tema, porque le produce angustia, porque le produce miedo. El amor echa fuera el miedo. Dios es amor. Y cuando uno ama, el amor siempre se une a la verdad. Y la verdad no puede ser adulterada. Y estas cosas hay que decirlas, por más que algunos no quieran escucharlo. Si hoy escuchan su voz, y era la llamada que hacía constantemente Dios al pueblo de Israel, no endurezcan el corazón, porque hay muchos corazones endurecidos. Hay mucha gente que se ha cerrado a la gracia. No endurezca tu corazón, que la palabra sea permeable en tu interior para que Dios te encuentre preparado. Volvemos después de este segmento. No hay milagro más hermoso que el amor de Dios. Una pausa y regresamos con el Padre Teófilo en Querigma de Amor. Ya está de regreso el Padre Teófilo Rodríguez en Querigma de Amor. Hay muchos que objetan de que como no se sabe el día y la hora, entonces lo dan porque esto no va a pasar en mi generación. Yo no voy a ser testigo ni protagonista de aquello, por lo cual pueden vivir en una aparente, o más que aparente, en una actitud de desconcierto o simplemente de poco importa. Y eso es imprudente. Por eso hablábamos del discernimiento. Jesús nos habla que cuando uno mira la naturaleza, el mismo cambio de los árboles nos va marcando el tiempo que corresponde. Eso es discernir. Cuando viene el invierno, las hojas caen. Los árboles quedan precisamente pelados. Y es una manera de advertir, entra el invierno. Dice, ¿ustedes no pueden darse cuenta de lo que ve en el mundo? Y esto es lo que va a marcar la venida del Maestro. Jesús nos habla de que sí es cierto, el día y la hora no se conoce, pero no quiere decir que no podamos conocer la interpretación de los signos. Siguiendo el mismo capítulo 24, el versículo 39 y siguiente, o 37, porque como en los días de Noé, así será la aparición del día de la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó en los días de Noé? Noé estaba construyendo un arca en pleno desierto. La gente, ese hombre está loco. ¿Cómo es posible? Mire con la naturaleza como está. Pero ya Noé había sido advertido que tenía que hacerlo. Y Noé obedece a Dios. Hoy también el Señor nos ha dado un nuevo arca. Y ese nuevo arca se llama el corazón inmaculado de María. El que se pone bajo el manto y protección de la Virgen está como estaban los hijos de Noé y todos los animales que fueron. Es una forma anticipada de la palabra para decirnos, hoy Dios nos da la nueva arca de la alianza. Nos ha dado su madre.
Y durante todos estos siglos María es la receptora que nos lleva al corazón de su Hijo. Porque en el capítulo 19 se dice claramente del Evangelio de San Juan, he ahí a tu madre. Y de aquel momento María recibe a Juan. Porque a veces la gente dice, Juan recibió a María, lo cual es verdad, pero primero María recibe, porque Jesús le dice, mirando a la madre, le dice, he ahí a tu hijo, y luego el hijo, he ahí a tu madre, y Juan la recibe, pero María ha recibido el testamento de Cristo, de que en la persona del discípulo amado, todos nosotros podamos ser protegidos y amados de la madre. En el capítulo 24 que estamos leyendo, versículo 37, porque como en los días de Noé, así será la aparición del Hijo del Hombre. En los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta en el día en que entró Noé en el arca. Lo mismo está pasando y pasará. Mucha gente vive distraída en fiesta, en comilonas, en borrachera, en juegos de azar, en cualquier cosa que nos distraiga, menos preparándose. Menos preparándose. Yo preguntaría, ¿cuántos de ustedes están haciendo el esfuerzo por vivir en estado de gracia? Puede ser que la haya perdido. Levántese, vuelva otra vez. Si en el año de la misericordia el énfasis se dio en la confesión, no solo por el año de la misericordia, no permita que usted, hermano, pierda la gracia. Y si la ha perdido, vuelva otra vez a recuperarla, porque no sabemos cómo nos sorprenderá el Señor en su llegada, en su venida. Y Él quiere que tú y yo estemos preparados para que no seamos sorprendidos. Eso es lo que urge en esta hora. Como en los días de Noé, igual va a ocurrir. Ya el Señor nos ha dado una referencia, y no es menos cierto que vivimos en un mundo de distracción. Pareciera que la tendencia cada vez más es distráigase, coma, beba, disfrute la vida, entre comillas, pero no disfrutar la vida que lleva a la eternidad, porque ya esta vida trasciende a lo eterno. Y si yo no me preparo para lo eterno, voy a pagar las consecuencias de mi desacierto. No Dios, yo, porque cada quien es culpable de lo que quiere. Usted decide su salvación libre y voluntariamente. Usted decide su condenación libre y voluntariamente. Pero el plan de Dios para cada ser humano, toda persona, es plan de salvación. Pero Dios no fuerza en nadie la conciencia, porque estamos en libertad de poder decir sí, como en libertad de poder decir no. La Sagrada Escritura, en el texto que estamos meditando con ustedes del capítulo 24 de Mateo, sigue diciendo del versículo 37, ¿qué ocurrió en los tiempos de Noé? Que esta humanidad como que repitiera los mismos patrones. Leo, porque como en los días de Noé, así será la aparición del Hijo del Hombre. En los días en que precedieron al diluvio, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Lo mismo está ocurriendo hoy. Es decir, la gente vive en sus ocupaciones, que no es que no tengamos que cumplir las responsabilidades temporales, pero estamos tan inmersos en el mundo que no trascendemos hacia otras cosas que son también importantes. Y cuando hablamos de otras cosas, lo que me va a dar la vida perdurable o la vida eterna. Dios no te está diciendo que no te ocupes de lo temporal, pero hay gente que vive tan inmersa en lo temporal que no tiene tiempo para Dios. Y uno lo escucha. No tengo tiempo para ir a misa, no tengo tiempo para rezar, no tengo tiempo para meditar la palabra. Así, excusándose, hasta que llegue el día, como ocurrió con Noé, y que se burlaban por decir, este hombre está loco, ¿cómo va a construir esto en medio de un desierto? No, hermano, es tiempo de reparar. Nosotros queremos que tú respondas a la invitación que te hace el cielo. Escríbenos también tus impresiones, porque es importante que sobre esto sigamos hablando con más oportunidades, ya que el tiempo se acorta y tú decides. Dios espera tu salvación. Gracias por haber compartido con nosotros. Estaremos en otra edición, en otro mensaje más. Creo y espero que lejos de caer en la angustia, en la desesperación y en el miedo, que tengas paz. Porque el Dios a quien le creemos es un Dios de paz.
Y si el Señor nos ha advertido de esto, es porque Él no hace nada sin previo aviso a los suyos, para que vivamos en paz. Dios no es un Dios de terror ni de miedo. Sabemos que va a volver y lo esperamos. Es más, lo anhelamos. Por eso quiero invitarte a que tengas serenidad en medio de la tormenta. Dios no dejará de acompañarte, pero de que viene, viene. Y dichosos aquellos que mantienen aceite en sus lámparas a la espera de nuestro Señor, que retorna con poder y gloria y que todo ojo lo verá. Porque al final toda rodilla se doblará y reconocerá que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Que el Señor le bendiga y no deje de comunicarse con nosotros con su testimonio a través de las redes sociales. Que Dios los complazca. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.